Vamos a orar. Me gustaría que orásemos. Señor y Padre, queremos preparar nuestra mente, nuestro corazón. No se trata de escuchar simples frases ni palabras de hombres, sino queremos escuchar tu palabra, Señor. Por eso queremos pedirte que tú prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón, nos hagas dóciles, nos des gracia para poder aceptarla. Padre, quiero poner delante de ti en esta mañana nuestras vidas y nuestros corazones, y quisiera pedirte en el nombre de Jesús que quitaras estorbos, impedimentos que puedan hacer que tu palabra no llegue ni tenga el propósito por el cual tú la mandas, Señor. Echamos a tus pies nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Queremos centrar nuestro corazón en ti, queremos poner nuestros ojos en ti, Señor, y que no haya nada que nos distraiga, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú me santifiques con la sangre de tu Hijo Jesucristo, que tú quites aquello que venga a robarte la gloria, Señor. Quisiera rendir mi vida, mi corazón, mi mente, mis labios ante ti, Señor, y pedirte que tu Espíritu Santo tome el control y la dirección. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor en su ministerio se vio rodeado en muchas ocasiones de personas que le buscaban. Era alguien que llamaba la atención para unos. Unos le buscaban por lo que le decía porque les gustaban, otros se presentaban delante de él para juzgarle, pero la verdad es que su ministerio no pasó desapercibido. Y hay en momentos concretos en los que Jesús les reunía y les hablaba en parábolas. Lo que tiene una parábola es que llama la atención desde el principio. La parábola es una especie de cuento, y cuando lo hacía Jesús era porque quería llamar la atención de las personas que le escuchaban. Justo antes que vinieron a preguntarle, no, a decirle concretamente, dice: mira, allí está tu madre y tus hermanos. Y él se giró y les dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y justamente a partir de ahí él dedica un tiempo en los evangelios, en Marcos y en Lucas, y da paso a 5 parábolas. Y la primera es la parábola del sembrador. Aquí el Señor está hablando a una multitud sobre cuáles eran las motivaciones del corazón que impiden que la palabra pueda fructificar, como es su objetivo. Cada domingo venimos, adoramos, confraternizamos, escuchamos proyectos, pero se siembra. Y el propósito de Dios, más que el mío, y incluso a veces quizás más que el de la Iglesia, es que lo que se predica dé fruto. O sea, no se predica única y exclusivamente porque la palabra de Dios sea bonita, sino porque el propósito de Dios, y Él lo que expresa cuando él hablaba a las multitudes, es dar una enseñanza para que pudiera tener un propósito en las vidas y fuese un objetivo concreto. Y yo quisiera en esta mañana, con la ayuda del Señor, compartir de estas 5 parábolas que empiezan en Mateo 13, la primera de ellas, que es la parábola del sembrador. Y lo he titulado La siembra efectiva. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se sembraron en 4 corazones, de una manera la semilla se lanzó, la semilla era la misma, el sembrador era el mismo, y se lanzó de una manera, y solamente una de ellas fue efectiva.
La pregunta en esta mañana es, Dios te puede preguntar en esta mañana y te pregunta, ¿quieres ser fructífero? Porque cuando Jesús en el versículo 15 de Juan les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, ¿para qué? Para que deis fruto y fruto en abundancia. Cuando tú compras, tú puedes comprar una parcela y decir, esta parcela la compro para edificar una casa, vale. Pero sin embargo puedes comprar un trozo de tierra con el propósito de tú sembrar. Quieres sembrar tomates. Y entonces, ¿cuál es tu objetivo? Realizar una siembra adecuada para que te den tomates. Entonces, la primera pregunta sería que yo mirase en mi vida, desde que conozco al Señor, a hoy, y luego analizar un poco de un tiempo lo más cercano, con una memoria no muy lejana, sino algo muy cercano, la siembra que se ha hecho, si se ha hecho alguna siembra en los corazones, de un tiempo para acá, y qué fruto está produciéndose. Y si no vemos fruto, quizás con la ayuda del Señor pudiéramos ver algo de nosotros en lo que predicaba Jesús. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. A partir del versículo 18, Jesús explica la parábola del sembrador. Y dice así, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el objetivo de Dios para ti y para mí. Que haya un fruto de a 100, de a 60 y de a 30 por uno. No estamos aquí única y exclusivamente para escuchar, porque el sembrador hoy sembrará, entendiendo al sembrador no al pastor, sino al Espíritu Santo. Va a tomar semilla y la va a sembrar. Y el objetivo es que su semilla produzca a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta parábola está escrita para que podamos detectar nuestras actitudes ante la palabra y podamos rectificarlas. Es importante hacer evaluaciones. Es importante ver aquella parcela que tenemos a la que Dios nos ha llamado a dar fruto, podamos evaluarla si realmente está siendo fructífera o no. ¿Qué clase de fruto estamos dando? Personalmente pienso que hay un poco de cada naturaleza en nosotros. Personalmente no creo que todos tengamos buena tierra, creo que en todos se manifiesta un poco de cada naturaleza de esta en nosotros, y lo que sí creo y entiendo, y por eso
estoy aquí y el Señor nos ha congregado en esta mañana aquí, es porque Dios quiere que aprendamos a detectarlas y corregirlas. Yo te haré una pregunta. ¿Quieres que tu vida sea una vida fructífera? ¿Quieres que tu vida esté llena o que haya una abundancia de fruto espiritual, de amor, de gozo, de paz, de bondad, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de templanza, de fe? ¿Lo anhelas? ¿Lo quieres? Pues Dios en esta mañana quiere que detectemos. Y estoy seguro, porque el Espíritu Santo así lo hace. El Espíritu Santo no vino para tumbarnos, no vino para que pudiéramos hacer... No, el Espíritu Santo vino y está aquí para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y la palabra de Dios nos enseña aquello que Pablo le dijo a Timoteo, que la palabra es buena para enseñar, para corregir, para redarguir. Y no me cabe ninguna duda que el Espíritu Santo hará su obra porque Él es perfecto. Amén. Yo soy imperfecto, pero confío que en esta mañana el Señor, a través de su gracia, me pueda transmitiros aquello que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a ver los primeros oidores, la primera parte, los oidores de junto al camino. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Son aquellos que creen en Dios, pero no desean creer a Dios. Los que no están en el camino, que es Cristo. Acordaos, camino, verdad, no son tres conceptos, es una persona. Yo soy, dijo Jesús. No dijo yo conozco una verdad. No dijo yo conozco un camino. Dijo yo soy. El camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo tanto, el camino no es un concepto, es una persona. Y aquellos oidores de junto al camino son aquellos que creen en Dios, pero no están dispuestos a creer a Dios. Son aquellos que oyen, no entienden y no se produce nada. Son los que están en el camino. Sí, no, yo tengo a Cristo. No están en Él, están junto al camino. No es lo mismo estar en Cristo que estar junto a Cristo. Porque la iglesia de la Odisea, cuando le presenta, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si tú me abres, yo entraré. Son aquellas personas que están junto al camino. Van al lado de Cristo. Pero cuando me interesa irme por aquí, me voy y Él se queda aquí. Pero los que están en el camino son aquellos que pueden decir: mas ya no vivo Cristo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él habita en mí, Él está en mí. Ahora, ¿por qué? Esto dimos unas pinceladas, nos tocó en el estudio y dimos unas pinceladas. ¿Por qué no da fruto? Dice que no la entienden. ¿Qué pasa cuando no entiendes la palabra de Dios? Por lo general, cuando no lo entendemos, no lo hacemos. Y resulta que rompemos el orden. La palabra de Dios no se aplica cuando se entiende. La palabra de Dios se aplica y posteriormente se entiende. ¿Qué nos pasa con el corazón? Llega una palabra que nos confronta. Una palabra que lleva a nuestra carne a ser crucificada. Una palabra que viene a comprometernos a hacer algo que es en contra de mis pensamientos y en contra de mi justicia. Y lo primero que hago es la freno. No la pongo en práctica porque no la entiendo. ¿No te ha pasado nunca
de sentarte con una persona y que tú le des consejos de parte de Dios y te dice, no la entiendo. A mí me ha pasado muchas veces cuando yo sobre todo he tenido que ministrar en perdón, en personas sobre todo mujeres que fueron violadas, que fueron maltratadas, con personas y con jóvenes y con hombres que han tenido una vida donde ha tenido personas a su alrededor que les han hecho daño y quedan inmersos en una cárcel llena de oscuridad, y cuando le dices, para salir de esa cárcel necesitas perdonar, y me dicen, no lo entiendo. Estos son aquellos que la semilla queda al lado del camino. Yo digo, no dice el Señor que perdones porque lo entiendas. Dice que perdones. Y en ese momento se producirá libertad en tu vida. Por eso la consejería en estas áreas, y en algunas muchas, se necesita tiempo. Por eso dice que puede haber, dije que puede haber una naturaleza, un poco de cada uno de nosotros, porque todos en un momento concreto llegará el Señor y te dirá que hagas algo que no entiendes. Entonces te convertirás en esa persona que recibe la semilla, pero que se queda ahí, no entra porque yo no la permito que entre. ¿Qué necesita la palabra? ¿Qué necesita la semilla para dar fruto? Morir. Ser colgada. Tú la puedes dejar por encima, pero luego el tiempo lo que hace es la cuelga. Cuando se cuelga, queda colgada, se pudre. Cuando tú la palabra no te la comes, la estás dejando fuera. El diablo vendrá, Jesús lo explicaba como los pájaros, vendrán, el diablo te la robará porque te dirá, esto no se puede hacer, Dios no es así. ¿Qué es lo que le hizo a Adán y Eva? Con que Dios os ha dicho que. Con que Dios os ha dicho que no comáis y tal. A mí me pasa, yo no sé a vosotros, pero a veces yo me he tenido que sentar donde el Señor me ha tenido que confrontar, y a veces comerte un bocado que lo que produce son retorcijones de estómago no es agradable. Pero si no lo hacemos, el diablo vendrá, y aquello que Dios te ha dicho que es bueno para ti, cuando salgas por la puerta, se lo habrá comido. Porque la decisión la tienes que tomar ahí donde estás ya. Yo les decía a los hermanos, dice, mira, cuando Jesús habla de hacer la buena voluntad, y cuando Él les hablaba a las familias, que realmente los que son su familia son los que hacen la voluntad de Dios, es antes de venir, hermanos, antes de venir aquí, antes de que yo suba aquí, ya debería haber una disposición en cada corazón de los que estáis ahí, y yo el primero, en que le digamos, Señor, yo no sé lo que tú tienes para mí en esta mañana, pero quiero hacer un compromiso contigo, y voy a necesitar tu gracia. Me comprometo en poner en práctica lo que tú me digas. Me guste, no me guste, lo entienda, no lo entienda. Porque si lo que me dicen no es en contra de la palabra de Dios, yo te obedeceré. Eso se llama fe. Porque hacer y poner en práctica la palabra de Dios cuando la entiendes, eso no es fe. Eso es comodidad. Pero cuando tú aceptas lo que te dice, aunque esa palabra te incomode, aunque esté hablando de dinero, aunque esté hablando de perdón, aunque esté hablando de lo que esté hablando, si está en la Biblia, de momento te la comes, vas a poner en práctica algo importante: fe. ¿Sabes lo que tiene el labrador cuando tira la semilla? Fe. Está convencido de lo que espera, de lo que no se ve. Pero nosotros a veces queremos que se produzca fruto sin que la semilla entre, sin que me la coma. Entonces, los pájaros rápidamente, hoy hablábamos María y yo ahí dentro, y decía, es que
En 5 minutos veíamos, si es que es el diablo, si es que el Señor le reprenda. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que Satanás hace bien su trabajo. Es su trabajo. Pero es que nosotros tenemos que hacer el nuestro, y Dios nos ha hecho más que vencedores. Pero si tomamos las armas espirituales, no con nuestras armas. Entonces, cuando la palabra se razona, se le da vueltas, pues entonces rápidamente vienen los pájaros, empiezan a revolotear por tu cabeza y te dicen que no. Y somos capaces de sacarnos una doctrina no esencial como esencial. ¿Por qué? Porque somos muy razonadores. La palabra implantada es aquella que es recibida con mansedumbre. ¿Sabe lo que significa mansedumbre? Docilidad. No significa debilidad. La mansedumbre es, podemos compararlo con aquel metal que es durísimo, que no lo puede romper, pero que es moldeable. Eso es mansedumbre. Es el que tú seas una persona íntegra en el Señor, fuerte en el Señor, pero dócil. Que te dejes moldear. Que tengas la capacidad de que el alfarero llegue y saque de tu alrededor aquellas cosas que no le glorifican a Él, y que tú puedas ir aceptando lo que para ti es inaceptable en la carne. Eso es mansedumbre. Santiago lo decía así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con docilidad, con confianza, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y en cuanto a alma, podemos irnos al cielo, pero puede salvar nuestra vida, puede darnos sanidad emocional. La palabra implantada puede traernos sanidad emocional. Cuando tú consigues que una persona que está llena de odio implante el consejo de Dios, esa alma se salvó. Es como aquel que está en la cárcel porque le debía 600 euros su consiervo y él tenía 10.000 talentos que devolver. Dice que eso le llevó a la mazmorra, allí, en lo hondo, con los verdugos. Cuando nosotros tomamos la palabra, escuchamos lo que se dice y nos comprometemos con el Señor de decir, bueno, yo quizás no he entendido el 100% de lo que ha hablado el pastor, no he entendido, pero bueno, he entendido el 15%, aplícalo. Aplica eso que entiendes, porque Dios no te va a pedir que puedas llegar a comprender, o Dios sabe, pero no te vayas de aquí sin que la semilla pueda entrar, porque la que no entre se la comerán los pájaros. Y la semilla del Señor tiene mucho valor, vale mucho. Es en este punto que entra la responsabilidad del individuo. Eso también lo hablamos en los estudios, ¿lo acordáis? Está la soberanía de Dios y está la responsabilidad del individuo. La responsabilidad del individuo es aquella capacidad que Dios le ha dado al hombre para poner en práctica lo que quiera, ser libre albedrío. Cuando hablábamos, tuvimos una sesión hermosa porque decíamos que si Dios era todopoderoso y decíamos que no, y era verdad, Dios no todo lo puede, sí lo puede, tal, y ahí entrábamos que era la omnipotencia de Dios y la responsabilidad del ser humano, que es pongo o no pongo en práctica. Porque si no tendríamos un Dios que desde el cielo dice, pues aunque no te guste, a machetazos, ahí te la vas, hoy te la comes. ¿Qué haces cuando le haces a un niño que se coma cuando tiene un nudo en el estómago? La vomitará. Es la responsabilidad de aquel que escucha la palabra. Se debe tener que es cuando alguien escucha la palabra, la oye,
y no la entiende, no entra dentro de sus parámetros. Es cuando Dios te habla y lo que te está hablando no está entrando dentro de tus parámetros lógicos. Es cuando viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Aquellos que oyen la palabra son responsables de entenderla. Es nuestra responsabilidad. Pero no se entiende en el momento, se entiende cuando la aplicas. ¿No te ha pasado nunca? ¿No te ha pasado nunca? Cuando las cosas ocurren y dices, y después, quizás después de muchos años, ayer hablábamos, mi esposa y yo veníamos caminando y ella me mostraba y me decía, yo me acuerdo cuando en aquel momento que queríamos hacer una cosa que para nosotros era importante y luego pasaron una serie de cosas, no las entendí, y ayer, después de muchos años, ella se daba cuenta y dice, ¿cómo me libró el Señor o cómo nos libró el Señor de hacer estas cosas? Porque Él ya sabía que si lo hubiésemos hecho, hoy tendríamos problemas. Esa es la grandeza, la misericordia y la bondad de Dios. Cuando tú haces las cosas sin entenderlas. Porque Jesús les dijo, hay cosas que ahora no vais a entender. Pero no seáis cabezones, hacedme caso y ya las entenderéis. Estas son las personas que habla Jesús de junto al camino. Necesitamos hacernos una pregunta hoy ahora. ¿Has venido aquí por curiosidad? ¿Por rutina? ¿Por acompañar a otros? ¿O has venido aquí con el propósito de sacar provecho? Es una pregunta importante que te tienes que hacer tú mismo y tú misma, porque en ello está el fruto que tú quieras, bajo tu responsabilidad, que Dios produzca en ti. Has venido aquí con el propósito de decir, no sé cómo vendrá tu palabra, Señor, pero heme aquí, Señor. Heme aquí. Dame tu gracia, no para entenderla, sino para ponerla en práctica. La comprensión de la palabra se nos obtiene de parte de Dios. No quieras entender lo que es de Dios porque la mente natural no la puede entender. Cuando obedeces y actúas en el Espíritu te hará entender. Después que hayas cogido la palabra y la hayas llevado a lo fondo de tu corazón, por mucho que te duela. La comprensión de la palabra solo se obtiene de parte de Dios. Y es responsabilidad de todos los que leen su palabra y clamar como Job. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Qué hermoso que hoy pudiéramos salir de aquí y decir, Señor, en esta mañana enséñame lo que yo no veo. Y muéstrame que si he hecho mal, me quiero comprometer contigo, de que con tu gracia no hacerlo más. Pero que no seamos cristianos que vienen domingo tras domingo y vienen y salen y vienen y entran y se van. Iba a decir igual que entraron, pero desgraciadamente creo que es peor que entramos. Porque cuando Dios nos habla y no hacemos, igual el estado no es el inicial, porque el diablo ya nos ha podido robar algo. Y su promesa, la promesa en su palabra es preciosa. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Humildad para comerla. Mansedumbre para aceptarla. Docilidad. Pero si no hay humildad de corazón delante de Dios, ni búsqueda de la sabiduría de lo alto, entonces no habrá ninguna comprensión. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. ¿Quién es el soberbio?
aquel que no quiere aceptar las palabras de Dios porque Él decide si son buenas o son malas. Y el diablo arrebatará lo que hemos oído o leído, pero solo nosotros tendremos la culpa. Yo no puedo comprar una parcela, dedicar e invertir dinero y esperar que por ella sola dé tomates como el que tengo enfrente. Yo soy el responsable y el culpable de que si mi parcela está árida o da fruto. Nadie más. Y la palabra de Dios nos enseña que seamos como el labrador, que dedica tiempo, que siembra, que cuida, y tenemos los recursos. Para entender debe haber la decisión de obedecer. Dios pesa el corazón y sabe si deseamos obedecer. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esto puede ser una frase muy bonita del Padre Nuestro o una enseñanza de parte de Dios de cómo tenemos que ser. Antes de nada le estamos diciendo al Señor, hágase tu voluntad en mi vida, muéstramela, deseo ponerla en práctica. Los oyentes de la tierra pedregosa y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lo primero que debe hacerse en un terreno es romper y quitar las piedras. Está aquel terreno del que está junto al camino, que no está en el camino, y luego están aquellos que sí, que Cristo está, pero nuestra tierra está endurecida, se ha endurecido la tierra. ¿Cómo se puede endurecer la tierra? La tierra se endurece, ayer también lo hablábamos están muy preocupados los agricultores porque no llueve. ¿Qué pasa si encima que no llueve hace sol y hiela? La tierra se hace más dura. Es aquellas personas que ante las pruebas, ante el sol, ante la aflicción, se endurecen. Ante la frialdad del mundo se endurecen. Y lo único que puede romper esos terrones es la palabra de Dios, por dos motivos. Porque hace dos comparaciones preciosas. Una es agua, y el agua reblandece. Pero fíjate la otra. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Quién tiene que ver la paja con el... ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Amén. El martillo de la palabra. El permitir que la palabra rompa esos terrones duros que nos impiden aceptar la palabra, porque nos hace razonadores, cuestionamos. Los terrenos, Dios no te ha dado una vida para que la abandones. Dios no te da una gracia para que vivas en desgracia. El otro día hablábamos aquí en la predicación que dice que tenemos que ser ejercitados y crecer en la gracia. ¿Qué es crecer en la gracia? Actuar como Cristo actúa. Devolviendo bien por nada, poniendo la otra mejilla, siendo como Él es. Él no podía vivir una vida apartada del Padre. Dios no te da una vida para que tú estés ahí, sin sembrar espiritualmente, sin regar, sin permitir que los ríos, el que en mí crea de su interior correrán ríos de agua viva. Dios te ha dado algo precioso, que lo único que Dios te pide es que trabajes en ella. Si quisiéramos que bajase del cielo y nos dijese, pues ya sabemos lo que tiene que hacer. Si sabemos, si tú y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, la culpa no es de nadie. Es culpa mía. La culpa no es de mi prójimo, la culpa no es del
del jefe de la fábrica, la culpa no es del tercero izquierda, la culpa es mía, única y exclusivamente mía. Es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de Dios. Lo importante es detectar qué terreno somos y trabajar. Con la ayuda del Señor necesitamos que esta mañana el Señor nos diga qué terreno somos y en qué tenemos que trabajar. Hemos sido adquiridos por Dios y el Señor nos da recursos para poder ser una tierra adecuada. No nos vamos a conformar, no debemos conformarnos. Dios te ha dado vida y vida en abundancia, para que la vivas. Somos nosotros quienes tenemos que trabajar. La tierra dura se reblandece con agua. Es la palabra aplicada a la vida, es el corazón que vive de fe y no de emociones. No dedican tiempo para establecerse en la palabra y la palabra mora en ellos. Esos son los oidores, los de la tierra pedregosa. Juan 14, 15, 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros los domingos. Siempre. Por lo tanto, siempre debemos trabajar. Hay dos trabajos que me llaman mucho la atención y son muy esforzados. Es el agricultor y el ganadero. Los animales comen todos los días. Y la tierra a veces necesita ser, en épocas concretas, necesitan un trabajo que incluso tienen que trabajar sábados y domingos. Pero siempre está aquel que nos dará la capacidad para poder trabajar la tierra para que sea buena. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Esto te lo está diciendo el Señor a ti. Está diciendo, que vosotros me conocéis. ¿O no? Vosotros me conocéis porque moro en vosotros. Y estaré en vosotros. ¿Podemos tener un Dios más maravilloso? ¿Podemos tener un Dios más grande? Los oyentes de la tierra espigosa. Antes de comenzar con esto dice, no debemos ser emocionales ni vivir de emociones, sino afirmados en lo que somos. No somos lo que sentimos, no somos lo que nos dijeran que somos, somos lo que Dios dice que somos. Esa es la sabiduría que necesitamos buscar y no dudar. El doble ánimo no nos permite que la semilla fructifique. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los placeres de la vida, hablaba el Evangelio de Lucas, habla de los placeres de la vida. En esta sociedad hedonista de que tengas y que tienes que disfrutar. Los placeres de la vida son obstáculos adicionales representados por espinas. Aquellas cosas en las que quieres tener lo que no puedes tener, o esas cosas que están ahí alrededor y que Jesús decía, no os preocupéis. ¿Has visto algún gorrión en la cola de las asociaciones para coger bolsas de comida? ¿Ha ido algún lirio a Reme a comprarte ropa? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás. Todo lo demás. Aquí no son causas internas, sino las trampas externas, las que hacen que esta tercera clase de oyentes sea infructuosa, aquella que vive preocupándose constantemente por lo que no tiene.
La semilla cayó entre espinos. Este es el tipo de oyentes que hace que la palabra sea infructuosa por los afanes de este siglo, la riqueza. Jesús habló mucho de ello. Ningún rico entrará en el reino de los cielos. Y no está hablando de aquel que tiene dinero, porque eso es de Dios. Es cuando tú te enfocas en la riqueza, sino en Dios. Cuando es Él el que tiene la plata y el oro. Probadme ahora en esto. No se refiere a gente rica, sino a quienes que se dejan engañar por las riquezas. Está refiriéndose a los que desean antes las añadiduras que el buscar a Dios. Son aquellos que su tesoro, el tesoro de su corazón, no es buscar a Dios, no es la semilla que ha caído. ¿Por qué? Pues porque no me parece hermosa la semilla. Y la abandono, la dejo, la menosprecio. Y continúo viviendo en afanes y en preocupaciones. Porque no me parece suficientemente hermosa la semilla. Aquellos que dejan a un lado a Dios porque no reciben el consentimiento de sus peticiones y de sus deseos, eso produce afán y ansiedad, acabando apartándose de su voluntad. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Saben lo que es un arado? ¿Saben lo que hace el arado? Entra, rompe, permite que la palabra entre y rompe, que quite los espinos, confía en la palabra de Dios. No hay nada más confiable. Los hombres te fallarán, tu mujer te fallará, tu marido te fallará, tus hijos te fallarán, pero Él ha prometido que yo estaré contigo siempre. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Los oyentes de la buena tierra. ¿Y dónde estamos tú y yo? En Lucas 15 dice la palabra, el mensaje de Dios. Pero dice Mateo: pero hay quien es como la semilla que cayó en la tierra fértil. Oye el mensaje, le presta atención y da fruto al 100, al 70 o al 30 por uno. Aquí dice presta atención. Y luego en Lucas habla de la palabra. Presta atención. No es lo mismo prestar atención que oír. Cuando prestas atención la coges y la metes dentro. Es el estómago de la vaca. Te la comes y la rumías. Y el cristiano tiene ese estómago. Dice que cuando oye el mensaje, le presta atención, se lo come y entonces es cuando se produce el fruto. Nos dice primero que la palabra debe ser recibida con corazón bueno y recto. Decía con mansedumbre, con bueno y recto. En segundo lugar, que la retiene. Y en tercer lugar, que dan fruto con perseverancia. Quiere decir que no es hoy que podamos recibir algo, que podamos tener una decisión, tomar una decisión, decidir incorporar en nuestra vida lo que Dios te haya dicho de manera personal, porque si somos aquí 40 y tantas personas, Dios habrá hablado a 45 personas de manera diferente, porque cada uno tenemos necesidades diferentes. Lo único que nos pide el Señor es que cuando salgamos de aquí hayamos meditado, lo hayamos puesto en práctica y no la rechacemos, pero que perseveremos. Hay quien labra el campo y luego no lo vuelve a labrar en un año, y en un año se ha endurecido la tierra, han salido los espinos, han salido los matojos. Y hay que detectar, que esa era la idea cuando empezábamos, qué cosas detectamos. Nos muestra el Espíritu Santo en esta mañana que necesitamos sacar, corregir y trabajar. Estas son las condiciones de dar fruto: una mente sin prejuicios y un corazón abierto, que no cuestiona lo que dice Dios, sino lo acepta. La comprensión de la palabra recibida, pesarla y ver que esté dentro de la voluntad de Dios, y la perseverancia, aferrándonos a ella firmemente.
Dios no está hablando aquí del cumplimiento de los designios de Dios, sino desde el punto de vista de la responsabilidad humana. Por supuesto que los designios de Dios es que obedezcas. Pero con todo el poder que Dios tiene, hay algo que se llama responsabilidad humana. Aquello que tú decides hacer. Pero no te vayas de aquí sin entender que la voluntad de Dios es que obedezcas. Pero es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Esto no es algo que se produce una vez y ya está. Debemos mantener nuestra tierra cuidada, pues los espinos salen y deben quitarse. El sol de la prueba calienta y a veces mucho. Y lo que hace el sol es secar la tierra y debemos resplandecerla con agua o mediante la azada y el arado para oxigenarla. Perseverancia. El fruto que permanezca solo puede producirse en una buena tierra. Y luego al final algo muy hermoso. Dice, y dio fruto. El fruto de que se habla aquí es el fruto del Espíritu. Arrepentimiento para con Dios. Fe en el Señor Jesucristo. Santidad de vida y de carácter. Diligencia en la oración. Humildad, amor, compasión, solidaridad, espiritualidad de pensamiento. No conformar nuestros pensamientos a cosas inmundas. Decía que se quite de vosotros todo pensamiento inmundo, todo aquello que no sea un pensamiento espiritual. Estas son las únicas pruebas válidas que indican que la semilla de la palabra de Dios ha dado fruto. ¿Quieres hacer una valoración de dónde estás? Pues necesitamos ver esto. El arrepentimiento para con Dios, la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, nuestra santidad de vida y de carácter, nuestra diligencia en la oración. Me alegré tremendamente el otro día cuando vi 18 personas en el culto de oración. Gloria a Dios y toda la gloria para el Señor. Pero sigo orando que pueda estar toda la iglesia el miércoles como si fuese un culto de domingo. Primeramente porque Dios se lo merece. Dios se lo merece. Se merece una hora de nuestro tiempo. Dios se lo merece. Y a Él le gusta. Él se goza cuando sus hijos vienen y le buscan. ¿Quieres saber cómo está tu tierra, cómo está mi tierra? Mira a ver cómo es tu diligencia en la oración. Humildad, amor, compasión, solidaridad espiritual de pensamiento. Sin tales pruebas nuestra religión es vana. Por muy grande que sea nuestra profesión de fe, no vale más que un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Porque si amamos a Dios sobre todas las cosas, es sobre todas las cosas. O debe ser sobre todas las cosas. No. Cristo ha dicho, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Juan 15, 16. Y para concluir, en primer lugar, el alto valor de la semilla. Así es con la palabra. Si nos fuera arrebatada la palabra, ni todo el ingenio de la sabiduría humana podría reemplazarla. Por lo tanto, valorémosla, amémosla y estudiémosla. Somos conscientes del privilegio y del valor que tiene la palabra de Dios. ¿Sabes que en algunos países no pueden tenerla?
no la pueden leer. Y si la leen, les mata. La semilla es la palabra de Dios. No rechaces lo que Dios te diga, aunque no te guste, porque es un tesoro. En segundo lugar, la discreción del sembrador. En la parábola se nos dice casi nada del sembrador, solo el simple hecho de que él sembró. Solo habla de que él sembró la semilla. El énfasis está en la semilla. El énfasis está en la palabra. Los distintos tipos de suelo, los obstáculos y las condiciones para dar fruto. ¿Por qué? Porque la personalidad del sembrador y el método de siembra son una cosa vana y secundaria. Un niño pequeño puede dejar caer una semilla tan eficazmente como un hombre. No está en el sembrador. Dios puede sembrar en ti a través de un cuervo, como alimentó a Elías, de una burra, como le habló a Balaam. El énfasis no está en el sembrador ni en la naturaleza del sembrador. Dios puede hablarte a través de un inconverso si a él le da la gana. Pero si es palabra de Dios, atesórala, aunque no te guste. El viento puede llevarla a conseguir tanto como si un ángel lo hubiese bajado del cielo y lo hubiese plantado, un niño, un pequeño. Alguien que se coge y se va allí donde su padre tiene el saco y coge un grapá de semillas y se va a pasear y pum, le caen, es suficiente. Si es buena tierra, saldrán cosas ahí. Sembrador no es. En tercer lugar, las condiciones para dar fruto. Hay mucho pedregal en el jardín de cada una de nuestras almas. Hay mucho pedregal. Entonces no despreciemos el martillo y el arado de Dios. Hay muchas espinas, hermanos, en cada una de nuestras vidas que deben ser arrancadas, porque Dios quiere hacer espacio en nuestros corazones para que haya fruto. Y por último, es necesario que haya mucha oración para poder poner en práctica esta palabra. Mucha oración para tener la capacidad de obedecer sin entender. Paciencia y atesoramiento de la palabra en nuestros corazones con el propósito de guardarla. Oración, paciencia y propósito de guardarla. Demetrio, por favor. Acepta la palabra, valora la semilla, no mires el sembrador. Queridos hermanos, somos privilegiados de que podamos llamarnos familia del Señor. Somos privilegiados de poder tener hermanos a nuestros lados. Cada uno de vosotros podéis ser un sembrador para mi vida. Por lo tanto, quiero estar atento a tus consejos. Y quisiera invitaros que nos viésemos así, como sembradores, y que no desechemos aquel consejo que pueda venir de alguien que a lo mejor no tiene ministerio, pero que es tu hermano y es tu hermana. Que no lo desprecies, que le veas como un sembrador de parte de Dios. A los consejos y a los mensajes, pero sobre todo, estate atento al sembrador que está en el cielo. Estate atento al sembrador que está en el cielo. Estate atento a él. Trabaja, esfuérzate y sé valiente, como le dijo Josué. No se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditaré en él. Que valoremos la semilla. Escuché una frase, no sé si ha sido hoy, no lo sé, pero es verdad que cuando tenemos tesoros y estamos rodeados de oro, no valoramos lo que tenemos. Y tenemos la palabra de Dios, que es el mayor tesoro que podamos tener, porque Él, esa palabra de Dios es la que va a producir en nosotros fruto que no vamos a poder comprar ni con todo el oro del mundo, porque lo que Dios tiene para ti es gratis, pero con esfuerzo. Amén.